Pasemos ahora a otras aleaciones ferrosas que también estaban indicadas en el diagrama hierro-carbono, que no hemos visto hasta el momento. Si nosotros analizamos el diagrama hierro-carbono, dijimos que hasta 2% de carbono podríamos entender que estos son aleaciones hierro-carbono conocidas como aceros. Pero a partir del 2% en adelante, estas son conocidas con el nombre de fundiciones. Y son completamente distintas. No es que es un acero con más contenido de carbono, es realmente una aleación con propiedades mecánicas diferentes. ¿Y qué es lo que le hace diferente? Pues la presencia de cementita, que ya sabemos que es un constituyente muy frágil, pero también muy duro, y la presencia de otro constituyente que hasta ahora no hemos visto, y que es una fase completamente estable cuando se realiza bajo condiciones, digamos, de enfriamiento sumamente lentos. Y es el grafito, es decir, el carbono, una de las formas cristalinas del carbono, que es el grafito. Hasta aquí el diagrama no es un diagrama hierro-carbono, es un diagrama hierro-carburo de hierro, donde esta línea vertical representa el carburo de hierro que tiene 6,7% de carbono. Más allá del 6,7% de carbono no tiene mucho sentido porque no tiene función, no se utilizan aleaciones, ni siquiera aleaciones con 6% de carbono, que ya es bastante. Pero bueno, este diagrama es un diagrama pseudoestable, metaestable, porque el diagrama hierro-carbono acá no está identificado, acá está hierro-cementita. Para lograr realmente que el carbono aparezca como una fase estable, se requieren condiciones tremendamente lentas que no se pueden conseguir en la práctica y solamente si es que incorporamos otro elemento de aleación, otro elemento químico a esta aleación. Entonces aparece que las fundiciones ya no son solamente aleaciones hierro-carbono, sino también están constituidas por silicio. Que son aleaciones hierro, carbono y silicio. ¿Y por qué el silicio? Porque el silicio me permite hacer que en vez de la formación del carburo de hierro, se forme grafito, es decir, carbono. Entonces, solo cuando tengo silicio puedo favorecer la nucleación de nódulos de grafito o de grafito en general a expensas del carburo de hierro. Entonces, los hierros fundidos son aleaciones ternarias, es decir, aceros o aleaciones base hierro que contienen carbono que va entre 2 y 4,5%, observen, no llega a 6%, y silicio que está entre 0,5 y 3,5%. Tampoco es grandes cantidades, pero suficientes para transformar completamente la microestructura de estas aleaciones. También es posible tener fundiciones, así como hay aceros aliados, también podemos tener fundiciones aliadas. Siempre están presentes el fósforo y el azufre, pero pueden haber en mayor proporción para mejorar la colabilidad, es decir, las características eh, de, de facilidad, digamos, con la cual el líquido, o sea, la fundición en estado líquido puede atravesar moldes de grandes, de formas complicadas, sin solidificar. Entonces, esa colabilidad se logra también a través de otros elementos de aleación que se incorporan digamos, en estas fundiciones. Magnesio, cerium son elementos que ayudan a nuclear el grafito de una forma muy particular, como ya vamos a ver luego. Entonces, se dicen que son aleaciones denominadas fundiciones porque además también define esto su forma de fabricación. No se pueden forjar. No son aleaciones que se fabrican por forja, son aleaciones donde el producto final está definido por fundición. Es decir, esta pieza se obtiene directamente fundiendo el metal, en este caso, esta aleación de hierro fundido. Entonces, todas estas piezas que se fabrican con las fundiciones o hierro fundido son hechas a partir de fundición, o sea, a partir del vaciado en estado líquido y la solidificación en el molde. Bien, ¿cuántos tipos de hierros fundidos pueden haber? ¿Cuáles son las características? Las características es que frente
A las otras aleaciones, el silicio y el fósforo le confieren fluidez. ¿Para qué? Para que yo pueda fabricar piezas de estas formas tan complicadas. Es decir, el líquido penetra en todos los puntos del molde con bastante facilidad. Eso se conoce como fluidez. Luego de fabricar, es decir, con la pieza terminada, sacada del molde, ya no se le confiere ningún tratamiento de conformado plástico. ¿Por qué? Porque son frágiles. En general no hay forma de que yo pueda forjar estas piezas sin riesgo que se fracturen, se fisuren, porque son frágiles. Algunas pueden ser tratadas térmicamente como los aceros, por supuesto. Eso sí es posible, ya lo vamos a ver. Presentan buena resistencia a la corrosión y al desgaste. Esto es muy importante. Un acero normal expuesto al medio ambiente se corroe con facilidad. Una fundición, por ejemplo, esas tapas que hemos visto de desagüe en las calles, como esta que está acá, todas se fabrican de hierro fundido. Y ustedes caminan por cualquier ciudad del mundo y todas estas son hechas de hierro fundido, no son hechas de acero. ¿Por qué? Porque el hierro fundido, al estar constituido también por silicio, genera una capa protectora que lo hace muy resistente a la corrosión atmosférica. Entonces, estas piezas hechas de fundición suelen durar mucho más, tener una vida mucho más prolongada que si se hubieran fabricado de acero. Las fundiciones son más baratas, son más económicas que el acero mismo. Entonces, por eso también muchas veces reemplazan al acero en aplicaciones de poca responsabilidad, donde no hay resistencia, donde no hay solicitaciones mecánicas importantes, ¿no? Dentro de las fundiciones podemos definir 4 tipos básicos, dependiendo de cómo está ese constituyente denominado grafito en la aleación. Entonces podemos tener la fundición blanca, donde prácticamente no hay grafito, donde seguimos la ley, seguimos lo que nos dice el diagrama hierro-carbono y por lo tanto vamos a tener estructuras constituidas por hierro a partir de a temperatura ambiente, por ferrita más cementita y cementita en gran cantidad. Entonces, es una aleación, una fundición que se conoce como blanca, porque cuando se rompe, se fractura, la superficie que se observa de fractura es blanca. Y está definida básicamente por la cantidad de carburo de hierro que tiene. Esta es una fundición sumamente frágil porque está constituida por carburo de hierro en gran cantidad. Y entonces no tiene muchas aplicaciones salvo aquellas en las que está destinada a que la superficie de la pieza fundida tenga una buena resistencia al desgaste, debido a la alta dureza del carburo de hierro. Luego tenemos el grafito, la fundición laminar. La fundición laminar lo que nos indica es que aquí ya hay grafito, y este grafito que ven ustedes acá es de tipo laminar. O sea, son como hojuelas embebidas en una matriz que es el fondo, que es el solvente, y en este caso el solvente es una solución sólida de hierro alfa, de ferrita. Entonces lo que estamos viendo en esta microestructura es ferrita más grafito. Quiere decir que toda la cementita se ha transformado en grafito. Y el grafito en esta forma, en forma laminar. Luego tenemos el hierro fundido nodular. Aquí el grafito ya no está en forma laminar, sino está en nódulos, en casi esferas. ¿Ya? Y vemos aquí que hay una zona blanca, como la que habíamos visto acá, y acá hay una zona oscura, media marrón, que no es grafito. Este marrón, como se observa a bajos aumentos, no nos permite observar, no me permite identificar el constituyente, pero se trata de perlita. Entonces, acá tenemos perlita más ferrita más grafito. Entonces, hay posibilidades de tener todas estas combinaciones de propiedades mecánicas y de constituyentes. Y el maleable es un tipo de aleación especial que proviene del tratamiento térmico de la fundición blanca, donde mediante un tratamiento térmico el carburo de hierro se transforma ya no en nódulos ni en láminas, sino una suerte de
corpúsculos, casi como nódulos no tan uniformes de grafito. Y dependiendo de cuál ha sido el tratamiento térmico, es decir, cuánto de esta cementita se transforma en grafito, podemos tener también la cementita acá en forma de estructura perlítica. Entonces, el efecto del silicio, como lo hemos dicho, es grafitizar, es facilitar la formación de grafito en esta aleación y, por lo tanto, impedir la formación de carburo de hierro. Acá vemos, dependiendo del contenido de carbono y contenido de silicio en la fundición, rangos de dominio de estos 4 tipos diferentes de hierro fundidos. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta región de composición de contenido de carbono y contenido de silicio, la fundición blanca. Acá prácticamente no hay suficiente silicio como para tener, digamos, grafitización del carburo de hierro. En esta región pequeñita, dentro de esta subregión, dentro de esta aquí, lo que tenemos es la fundición maleable, que dijimos que es producto de un tratamiento térmico de la fundición blanca. Entonces, en esta pequeña región de contenidos de carbono y de silicio del hierro fundido, la fundición blanca se puede convertir en fundición maleable mediante un tratamiento térmico. Aquí están los hierros dúctiles, y un hierro dúctil significa un hierro con grafito laminar, pero que además tiene una matriz ferrítica. Quiere decir que el contenido de silicio es mayor, permitiendo que prácticamente toda la cementita se haya transformado en grafito. Y de esa manera no observamos más que ferrita y grafito, no observamos cementita en forma de perlita u otro constituyente. Estamos hablando solamente de ferrita más grafito. Esta línea, esta zona cuadrada roja, es la fundición gris. Y la fundición dúctil, o el hierro dúctil, que es esta amarilla que estamos viendo acá, es cuando yo puedo tener los grafitos, digamos, al grafito en forma esférica y no en forma laminar. ¿Esto qué me genera? Me genera mejoras en propiedades mecánicas, porque las láminas, de todos modos, me dan un comportamiento más frágil y aquí las propiedades mecánicas de resistencia máxima y de ductilidad se aumentan. Por eso se llaman hierros fundidos dúctiles, debido a que la forma del grafito favorece la deformación plástica de estas aleaciones. Entonces, dependiendo del contenido de carbono y del contenido de silicio, voy a tener distintos tipos de hierro fundido. Entonces, el hierro fundido blanco, como dijimos, sus contenidos de silicio son pequeños, menos de 1.9, tiene alto contenido de carburo de hierro y este constituyente laminar que se forma en un acero hipereutéctico o, aquí vemos también un constituyente laminar hipoeutéctico, donde no es perlita, tiene una forma perlita, es el constituyente que se forma de la transformación eutéctica, no la transformación eutectoide. La perlita, si recuerdan, forma parte del diagrama hierro-carbono en la región eutectoide. Vamos a regresar aquí, al diagrama. Acá se forma la perlita y este es el punto eutectoide. Y este es el punto eutéctico. Y este es el punto que define fundiciones hipoeutécticas, fundiciones hipereutécticas. Acá la austenita, esta austenita y cementita en toda esta región, pero al igual que aquí tenemos una constituyente denominada perlita, acá aparece un constituyente laminar distinto a la perlita, que se le denominó ledeburita. Entonces aquí voy a tener austenita más ledeburita y aquí voy a tener cementita más ledeburita. Y cuando yo enfrío lentamente, porque este es un diagrama hierro-carbono, en equilibrio, lentamente lo que voy a tener es cementita, perlita, que me dan, digamos, la ledeburita que estaba acá, se ha transformado en
estos constituyentes que son estables a temperatura ambiente.